Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Una nueva oportunidad se abre delante en tu camino. Asegúrate que las decisiones que tomes hoy te dirijan hacia Dios y hacia su eterno destino. Muy buenos días, bienvenidos a Tu propósito en mí. Y definitivamente hay algo muy hermoso que nosotros debemos de saber, y es que hoy tenemos una nueva oportunidad de vida. Hoy se van a abrir muchísimas oportunidades que con toda seguridad van a ser muy buenas. Lo que tenemos que tener cuidado es que todos nos dirijan hacia el camino eterno, siempre con Dios. De hecho, hoy podemos decir muy buenos días porque ahí está nuestro Dios para guiarnos a lo mejor que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Proverbios capítulo número 21, versículo 5 dice así en el nombre de Jesús, siendo este nuestro proverbio para reflexionar. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Así que nos toca trabajar duro, pero antes de trabajar duro hay que pensar las cosas muy bien y no de una manera humana. Tenemos que depender de Dios, que es el que nos da la inteligencia y la sabiduría para que podamos ser prosperados. Lo importante no es llegar, ¿cierto? Lo importante es llegar bien, lo importante es llegar calmados, saber que llegamos cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cuántas personas cogen un vehículo, moto, bicicleta o auto, cualquier cosa, y quieren llegar muy rápido a ese lugar de destino y lastimosamente se quedan a mitad de camino? Mientras algunos pueden llegar a tomar un vehículo e ir calmadamente, mirando bien cada señalización, tomando todas las precauciones y llegan muy felices. Pueden que se demoren un poquito más, pero llegan tranquilos. Así que nuestra vida es eso, es aprendamos a vivir tranquilos, aprendamos a vivir pensando, a vivir tomando decisiones sabias, y todas las decisiones sabias que tomamos siempre van a necesitar dos cosas. Uno, primeramente la guía de Dios, pero también podernos rodear de personas. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Hoy oramos para que Dios te bendiga, que Dios hoy te bendiga muchísimo, que Dios te prospere, te provea de manera poderosísima para todo lo que necesitas tú y tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en segundo lugar, continuemos estudiando allí este hermoso evangelio de Marcos en el capítulo 4. Y hoy seguimos estudiando precisamente en el capítulo 4. Hay un título que es nada oculto que no haya de ser manifestado, pero dice los versículos 23 al 25 de la siguiente manera: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Versículo 25: porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquí comenzamos viendo que Dios le da mucha importancia a lo que usted y yo oímos. Usted y yo no podemos oír de cualquier manera, ni mucho menos llegar a ser como un ídolo que tiene oídos pero que no oye. Usted y yo tenemos que tener esos oídos sensibles a escuchar, pero la voz de Dios, porque de lo contrario, usted y yo estaríamos yendo o caminando hacia sendas contrarias al diseño de Dios. Marcos 4, del 23 al 25, advierte sobre la importancia de escuchar y entender la enseñanza de Jesús con atención, oídos abiertos, ya que es
ya que se dará más entendimiento a quienes presten atención, a quienes presten ¿qué? Oído, mientras que los que no, se les quitará incluso lo poco que saben. ¿Qué es? Que usted y yo debemos tener unos oídos sensibles a la voz del Espíritu. La Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz y bueno, me obedecen, como parafraseando. La medida con que uno evalúa la verdad o la rechaza es la misma con la que se le medirá a él, y el creyente debe estar dispuesto a la transparencia, ya que ante Dios nada se puede ocultar. Marcos en el versículo 23 dice: el que tiene oídos para oír, que escuche, que oiga. Esta frase, que se repite en las enseñanzas de Jesús, insta a la reflexión sobre las palabras divinas, señalando que las verdades no solo deben ser oídas, sino también comprendidas. ¿Para qué? Para poder ser puestas en práctica. Ustedes no pueden poner en práctica algo que no hayamos oído, para poder procesarlo y luego comenzar a obedecerlo. En el versículo 24 dice, es decir, presten mucha atención, estamos parafraseando, a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Este versículo enfatiza que la atención a la palabra de Dios no es pasiva. A mayor disposición de escucha, mayor será la comprensión y el entendimiento que se reciba. Qué bueno poder, esposita, meditar sobre esto que Dios quiere que usted y yo podamos ser firmes, oír para procesar y ponerlo en práctica. De igual manera, esposo, podemos analizar en esa porción bíblica la importancia de nosotros tener muchísimo cuidado con la forma en que medimos a las personas, ¿no? Con las cosas o las personas, las cosas, todo a nuestro alrededor, porque así mismo como nosotros medimos, nosotros vamos a ser medidos. Y dice la palabra: y aún se os añadirá a vosotros. Mire, si una persona anda criticando a alguien, porque Romanos nos lo enseña, que cuando nosotros criticamos a una persona, tendemos bueno, como quien diría por ahí, como alguna vez el Señor me lo ha permitido enseñar, es como cuando de pronto alguien está rifando algo y se compra todas las 100 boletas que hay en esa rifa, pues lógicamente se la va a ganar. Asimismo, si alguien se pone a criticar a alguien, a juzgar a alguien, corre el riesgo que va a tender a hacer lo mismo que esa persona, incluso lo va a llegar a hacer más. Muchas personas pueden criticar a alguien por mentiroso, por desorganizado, por incumplido, y de estar juzgando a otra persona, midiendo a otra persona, tarde que temprano él mismo va terminándolo a hacer, y muchas veces peor. Hemos conocido casos de mujeres que terminan odiando a sus esposos porque son adúlteros, porque son sinvergüenzas, y los odian, y ellas terminan muchas veces con la misma situación, también siendo adúlteras. ¿Por qué? Porque se compraron todas las boletas al estar criticando a alguien. Hay personas que han criticado a alguien por chismoso, por mentiroso, y ellos mismos terminan siendo mentirosos, y muchas veces peor, porque es que el único que juzga es Dios. Dios no quiere que nosotros hagamos eso de ninguna manera. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser compasivos, misericordiosos, porque nosotros no sabemos en qué momento de pronto podamos caer en alguna circunstancia, en algún error, porque es que somos seres humanos, estamos aprendiendo a vivir. Incluso los cristianos estamos aprendiendo a ser cristianos, aprendiendo a ser obedientes a Dios, y puede que nos equivocamos, no porque lo preparemos, no porque lo practiquemos, no porque estemos planeándolo, sino porque estamos aprendiendo y puede que nos equivoquemos. Entonces no critiquemos a otro, no murmuremos contra otro, no juzguemos a otro. Por el contrario, si miramos algún error en los seres humanos, en los cristianos, pues en vez de criticar lo que es tal, si tú vas y le cuentas a Dios, y si tienes la confianza de ir a contar a esa persona y decirle: mire, que me parece que no está bien, que está siendo muy incumplido, tú no deberías de hacer eso, ve y se lo dices a él, pero no en un run con otras personas, en un chisme, no, de ninguna manera, sino
ni mucho menos cargándonos en nuestro corazón. Para eso está la confesión, para eso está ir a confesarle a Dios, decirle al Señor, desahogarnos con Dios y orar por esa persona para que pueda ser corregida, porque si tú eres misericordioso, dice la Biblia que con el misericordioso Dios se mostrará misericordioso. Y yo estoy convencida que cada uno de nosotros queremos que cuando fallemos, pues que muestre misericordia para con nosotros también. En consecuencia, amados, oremos diciéndole: Señor, gracias por la invitación que tú nos haces, oh Dios del cielo, papá. No hay nada que vaya a ser oculto, papá hermoso. De la misma forma en que nosotros nos disponemos a hablar de los demás, o la forma en que nosotros nos disponemos a oír, de esa misma manera nosotros vamos a ser oídos. De esa misma manera, Señor amado, van a hacer con nosotros. Señor, lo bueno que nosotros hagamos con los demás, Señor, los demás lo van a hacer con nosotros. Y lo malo que nosotros hagamos con los demás, también los demás lo van a hacer con nosotros. Entonces, Señor, permítenos tener unos oídos sensibles solamente a tu voz, y que hablemos solamente de acuerdo a lo que es tu perfecta voluntad. Levántanos, oh Dios del cielo, a vivir mejor, porque es que el entendimiento de tu palabra nos hace a nosotros, Señor, habilitados para vivir mucho mejor en esta tierra, caminando hacia el cielo. Te lo pedimos en esta hora, dándote gracias en ese bendito y hermoso nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por la vida de mi hermano y de mi hermana, que están dispuestos a poner en práctica tu palabra. Te ruego que tú los bendigas en cada área de sus vidas. Oro por milagros, maravillas, sanidades, Señor, de toda índole sobre ellos y sobre sus vidas, en ese nombre hermoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor siga trayendo más y más bendiciones sobre ti y sobre toda tu familia en Cristo Jesús. Chao, chao. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.